y a su pueblo poder y victoria. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con la segunda parte de este mensaje que el Señor ha puesto titular Las sombras de las fiestas de Jehová. Las sombras de las fiestas de Jehová. Recordemos que el Señor estableció 7 fiestas para el pueblo de Israel con la vida de Moisés o a través de Moisés, que tiene que ver con la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, el día de expiación y de los tabernáculos. 4 de ellas que se ejecutaban en primavera y las otras 3 al final en las fiestas de otoño. La primavera corresponde a 3 meses del año que vienen a ser marzo, abril, mayo, y el otoño, septiembre, octubre, noviembre. Pero la primavera o la fiesta se celebraba precisamente en el mes de Nisan, que es el mes de marzo o abril para nuestro calendario, pero era en ese mes que se celebraban las 4 primeras fiestas. La Pascua, que decíamos que tenía su cumplimiento allí con la muerte de Jesús, los panes sin levadura con la sepultura, las primicias con su resurrección y las semanas con la fiesta de Pentecostés, y que todas eran fiestas, 4 celebraciones seguidas una de la otra, y que vemos cómo en esa primera venida de Jesús se cumplieron estas 4 celebraciones como sombras, o como lo dice el apóstol Pablo acá, como sombras de lo que ha de venir. Pero entre esas primeras 4 celebraciones y las últimas 3 hay un periodo intermedio que podemos quizás mirarlo o entenderlo como si fuera el tiempo de la iglesia, de la gracia, para llevar a cabo el otro cumplimiento antes de la segunda venida de Cristo, o la segunda venida de Cristo dará el cumplimiento para esas 3, aunque obviamente nosotros podemos darle aplicaciones espirituales a nuestra vida, teniendo en cuenta que nosotros no somos judíos, y como no judíos, o sea, como gentiles, nosotros no celebramos las fiestas de Israel. Amén. Amén. Estas fiestas fueron dadas a la nación de Israel y a todos los que iban a Israel, vivían allá y que se circuncidaban y vivían como judíos, pues también las celebraban. Pero nosotros sabemos que al día de hoy no celebramos ninguna de estas fiestas, no es nuestro deber, porque todas ellas nosotros las vivimos en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Amén. Por eso no aplicamos cosas de la ley a nuestra vida, ¿sí? Ni circuncisión, ni guardamos el sábado, ni ningún otro día, así específicamente como se enseña en el Antiguo Testamento. Es decir, para nosotros todos los días son iguales. Ahora, nosotros debemos espiritualmente guardar todos los días para el Señor, ¿cierto? En santidad para Él. Debemos de vivir consagrados para Dios, buscándolo a Él todos los días. Pero no es que nos vamos a quedar un día encerrados o en la casa o en una congregación porque estamos buscando el día del Señor o el día sagrado para Dios. Recordemos esto aprovechando el paréntesis, ¿sí? De que algunas personas creen, ¿sí? O malinterpretan que nosotros los cristianos cambiamos el sábado por el domingo. Nosotros no hemos cambiado sábado por domingo. Para nosotros sigue siendo igual sábado o domingo, días para el Señor. Amén. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes son días para el Señor. Pero nosotros no cambiamos día de reposo sábado por domingo. Vuelvo a esto, nos congregamos el domingo porque el domingo es festivo y todo el mundo descansa. Pero si mañana a nuestro señor presidente le da porque el festivo es el miércoles, pues tenemos que cambiar la reunión del domingo para el miércoles, ¿o no? Claro, ¿quién va a venir el miércoles a las 10 de la mañana y todo el mundo está trabajando y estudiando? Tendríamos que venir el miércoles. Entonces ya cambiaríamos el domingo por el miércoles. La iglesia, no, nosotros no cambiamos nada. Nuestro Señor lo es todo en nuestra vida. Amén. Y a Cristo lo tenemos todos los días, ¿cierto que sí? Bien, abra ahí nuevamente en Colosenses capítulo 2 para recordar allí la lectura a esta segunda parte y conclusión de este mensaje. Colosenses capítulo 2, 16 y 17 leíamos el domingo pasado y dice así: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces vamos a hablar al día de hoy de estas últimas 3 fiestas que se celebran en otoño, que son las trompetas, el día de expiación y los tabernáculos. La fiesta de las trompetas, vamos a Levítico, donde están precisamente estas 7 ordenanzas para celebrarse. En el capítulo 23 también encuentran, obviamente, diferentes pasajes de la Torá, del Antiguo Testamento, de la ley, perdón, del Pentateuco. En Números, por ejemplo, 28 también encuentran allí estas celebraciones. Pero Levítico 23 las narra todas ellas. Y en el versículo 23, hoy, Levítico 23, vamos a empezar a hablar acerca de las fiestas de las trompetas. Y dice así la palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, ¿quién habló? Jehová. ¿A quién? A Moisés. A Moisés. 24. Habla a los hijos de Israel. ¿Para quién era esta celebración? ¿Para los hijos de quién? Israel. De Israel. No era para la otra gente del mundo. Los que iban a vivir a Israel debían de someterse a la ley que se había establecido, y si se circuncidaban, participaban de esas leyes, de esas ordenanzas. De lo contrario, tampoco participaban si no eran circuncidados. Entonces, celebración hecha para los hijos de ¿quién? De Israel. Diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo. O sea que el primer día de ese mes séptimo para Israel es día de ¿qué? De reposo. Ese mes séptimo, repito que es para nosotros septiembre u octubre, para Israel es el mes de Tisri. En ese mes séptimo, el primer día del mes, es como si le pudiéramos llamar nosotros acá en nuestra cultura un día festivo. Siempre el primer día de ese mes séptimo para Israel es un día de descanso, un día festivo. Como acá tenemos algunas fechas que son fijas, como el 20 de julio, el 7 de agosto, ¿cierto? Son fechas que caigan el día que caigan, son festivos. No las mueven, no las cambia nadie. Permanecen así. Muy de malas cuando cae el domingo, ¿sí o no? Todo el mundo se lamenta. Ah, el 20 de julio es domingo, no hubo descanso extra, ¿cierto? Entonces en Israel, aparte del Shabbat, del sábado que se descansa, este es un día más que se descansa, aparte de otros días que en las fiestas hemos mencionado. Se descansa, así no caiga sábado, es un día de descanso, dice. El primero del mes tendréis día de reposo. En otras palabras, tendréis un Shabbat. Ahí, el primer día de ese mes, séptimo. Tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofrecéis ofrenda encendida a Jehová. Los judíos actualmente tienen unas creencias en la celebración de este día. Aparte de eso, los judíos añadieron a esta celebración o a esta fiesta el Rosh Hashanah o el año nuevo para ellos, porque cambiaron, o porque, digámoslo, crearon otro calendario, uno religioso, el otro civil o agrícola, que tiene que ver con un nuevo año de comienzo de cosechas. Y ellos celebran el nuevo año en esta época, aunque no es lo que Dios estableció, porque el principio, el primero de los meses que el Señor estableció es el mes de Nisan o Abib, que se llamaba antes. Ese mes es el primero de los meses, pero los judíos actualmente celebran este día Año Nuevo, o sea, para nosotros fue el 3 de octubre, me parece, donde cambió el año en Israel. Entonces, ellos en su creencia creen también que a partir de con este día de trompetas, el Señor hace, y obviamente así sí es, porque enseguida lo vamos a mirar, un llamado al arrepentimiento a la nación, un tiempo donde la nación se humilla y donde la nación a Dios le expresa su pecado, clama al Señor para que tenga misericordia de su vida, porque ellos también creen que estas celebraciones continuas con el día de la expiación es donde el Señor juzga a cada habitante de la nación, como si el Señor abriera libros. Ojo, está hablando de la creencia de los judíos, ¿ok? No de lo que enseña la Biblia, ¿de acuerdo?
A que después no digan, uy, Dios juzga al pueblo en estos días y luego le da el juicio final, ¿sí? Entonces ellos creen que Dios les juzga y abre su libro y comienza a anotar todo lo que las personas vivieron o hicieron durante el año para ver qué juicio le da para el año siguiente, incluyendo si determina si la persona debe morir o no en el próximo año que sigue. Eso dentro de la creencia del judaísmo. Entonces ellos ¿qué hacen? Se humillan para que Dios tenga misericordia de ellos y les vea un corazón arrepentido y no vaya a cortarlos en el año que sigue. Porque obviamente estas fiestas, estas últimas tres, una de ellas habla de que cortaba al que no hiciera conforme el ordenado. Entonces, decían que Dios juzgaba al hombre precisamente en la fiesta de las trompetas o el año nuevo que ellos llaman, y que el veredicto daba unos 10 días siguientes. Es decir, como si Dios se sentara como un juez que es y empezara a evaluar la vida de cualquiera de nosotros y decir, no, Leo hizo muy mal este año, definitivamente lo tengo que cortar para el año que sigue. Y pum, en Yom Kippur se me daba la sentencia, no directamente a mí, sino que Dios determinaba que ese año ya yo iba a morir. Entonces, el humillarme llevaba a que esa humillación y confesar mi pecado tocara el corazón de Dios. Y bueno, como Josías, 15 añitos más. Josías, Ezequías. Bueno, uno de los dos. Ok, ya. Total es que terminaba en Kia, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Cierto? 15 añitos más. Bueno, estoy parafraseando, ¿ok? Pero para hacer entender la idea de ellos, ¿sí? Habla entonces de que en el año nuevo, ¿sí? Todas las criaturas como si pasaran delante de Dios a Él para ser juzgada, y en Yom Kippur, que es el día de la expiación, se daba el veredicto o la sentencia. Pero, y actualmente sigue siendo de esa manera para ellos. Ellos empezaron este año, ahorita el 2, el 3 de octubre, como un año nuevo donde se humillan y celebran, no directamente como se celebraba en el Antiguo Testamento, por la razón de que ahora no hay templo. Y como no hay templo, no pueden celebrarlo tal cual como se estipula en la ley de Moisés. Por eso ellos anhelan tanto la reconstrucción del tercer templo, ¿sí? Porque no pueden ofrecer los sacrificios y las ofrendas que acá se demandan en este tipo de celebraciones. Vamos entonces a ver qué dice la Escritura. Vamos a volver a leer. Versículo 23, vemos que esta fiesta es de Jehová y se celebraba el primer día del mes séptimo, ¿cierto? Habló Jehová a Moisés diciendo, 24, habla a los hijos de Israel, dice, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de... ¿Qué día? El primero. No podía ser el 2, el 3, el 4, era el primer día del mes séptimo, que había un día de reposo. Era una conmemoración al son de ¿qué? De trompetas. ¿Al son de qué? Trompetas. De hecho, dentro de su creencia se habla de diferentes toques de trompeta en diferentes tiempos para convocar evidentemente al pueblo. Porque mire que dice que habría una santa convocación. O sea que esa celebración era una fiesta santa. Amén. De hecho, todas las cosas del Señor son santas, ¿sí? Para nosotros no aplican de esa manera, pero como venimos diciendo, ¿no? Todas estas fiestas llevaban una santa convocación. Es decir, que cada vez que nosotros nos congreguemos, que el Señor nos convoque a congregarnos, en nuestro caso, nos congregamos es el domingo, ¿cierto que sí? En semana también, pero el día, digamos, lo principal de convocación, de reunión, es el domingo, el día de descanso para nosotros. Entonces, cada vez que usted venga a esta casa, a este lugar, a este espacio, entendamos que vinimos a una santa convocación, ¿cierto? Y si es una santa convocación, debemos de venir en santidad. Y si es una santa convocación, debemos de venir con respeto, ¿cierto que sí? Con dedicación. Por eso, repito, venimos insistiendo, por favor desconectémonos del resto del mundo para que podamos entrar en una conexión con Dios a través de los cánticos de la alabanza, a través de la predicación de la palabra y al final la coinonía como hermanos que somos. Entonces, esta fiesta
era un día de descanso, llevaba un día de descanso, o llevaba no, era el día de descanso, el primer día, porque no se debía de trabajar. 25 dice, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. O sea que aparte de descansar, había una ofrenda para Dios, ¿cierto? En gratitud a Dios, porque las ofrendas que Dios demandó en el Antiguo Testamento para el pueblo, y aún para nosotros al día de hoy, debe ser por gratitud a Dios, por todas las bendiciones que nosotros hemos recibido. Todo lo que hagamos para Dios, demos para Dios materialmente o con el servicio que prestamos a Dios, debemos de hacerlo con agrado, con amor, con alegría y en especial con gratitud. ¿Por qué? Porque Dios nos ha tenido en cuenta, uno, para bendecirnos y dos, para usarnos. Porque ninguno de nosotros merece ser un instrumento en las manos de Dios por lo malo que hemos sido, por nuestra naturaleza caída de pecado. Pero Dios se complace en usarnos. Entonces, ¿cómo no hacerlo con gratitud? Todo lo que hagamos o demos para nuestro Dios. Amén, ¿me estoy explicando? Ok, dice entonces, no se hacía ningún trabajo, era un día que se dedicaba para Dios. Por eso nosotros no sacamos un día, pero las horas que siempre saquemos para congregarnos, o para usted en su casa leer la palabra, o para usted orar en su casa, ¿cierto? Sea consagrado con dedicación para el Señor. No permitamos que las cosas nos interrumpan, mis amados hermanos, porque lamentablemente ni en la casa ni en la iglesia nos desconectamos para concentrarnos en las cosas de Dios. Muchas veces nosotros estamos orando con el celular al lado, ¿cierto? Y eso comienza a vibrar, a sonar, o si lo pones en silencio, igual estás mirando, ¿sí? No nos desconectamos, tenemos que aprender a sacar ese reposo, ese descanso, ese tiempo, esa dedicación para Dios con todo nuestro corazón y con toda la atención, mis amados hermanos. Entonces, esta fiesta llevaba un toque de trompetas. Haciendo otro paréntesis, una de las cosas que se cree, aunque la Biblia pues no lo narra, pero uno comienza a deducir, es que quizás Jesús pudo haber nacido en esta época, en este tiempo de las trompetas, de los tabernáculos, en estas celebraciones. ¿Por qué? Bueno, usted sabe que el mundo ha establecido que Jesús nació en diciembre, el 24 o 25 de diciembre, lo cual no es cierto y no coincide con la Biblia en lo más mínimo. Todo esto es un cambio de celebraciones paganas, ¿sí? Que el cristianismo falso, equivocado, introdujo dentro de las celebraciones cristianas. Pero nada tiene que ver con realmente el nacimiento de Jesús, aunque la Biblia no establece la fecha cuando Él nació. Pero por lo que aconteció y por lo que vivieron en la época y lo que nos deja ver la Escritura, es imposible que Jesús haya nacido en diciembre, cuando noviembre, diciembre y enero, ¿sí? Son invierno, es invierno en Israel. Por lo tanto, hace demasiado frío, porque el invierno allá no es como acá que llueve, caen aguacero, ¿cierto? Nosotros estamos en invierno y es con paraguas en la mano. Allá en invierno es hielo, neva, ¿cierto? Frío, temperaturas bajo cero de una manera impresionante. Entonces, varias cosas nos dan luz de que Jesús no pudo haber nacido en diciembre. Uno, eran los pastores. Habían pastores en la época, en la noche, pastoreando su rebaño, lo cual es imposible hacer en diciembre. Es más, ellos encierran sus ovejas por ese tiempo y no las sacan porque el frío las va a matar, les va a hacer daño. Entonces habían pastores, y dicen pastores, o sea, habían varios rebaños allí afuera alimentando sus ovejas. Eso no pudo dar pie a que Jesús hubiese nacido en diciembre, en el último periodo del año, en sus estaciones. Aparte de eso, cada vez que habían estas celebraciones, nosotros leemos que había santa convocación, es decir, que la gente de donde viviera tenía que trasladarse a Israel, porque estas celebraciones no se debían de ejecutar en otros países, sino en la tierra de Israel.
donde el Señor los había introducido, ¿sí? Cuando Jesús nació, recuerden que no se halló un lugar donde hospedar a Jesús. A María, pues, a María y a José. ¿Sí lo recuerdan? Cuando los hoteles, perdónenme que traiga a 2023 esta comparación, cuando los hoteles se encuentran llenos, cuando hay mucho turismo, ¿sí o no? Cuando hay algún evento, llamémoslo así, deportivo, que es lo que nosotros podemos ver en nuestra época, cuando hay eventos deportivos, los hoteles del lugar donde va a llevarse a cabo el evento deportivo grande se llenan y no hay lugar donde hospedarse. Entonces, como los judíos estaban yendo para estas celebraciones, había muchos y no había lugar para ellos, no se encontró lugar para que María pudiese reposar, tener a Jesús. Entonces se entiende que tuvo que haber sido en estas celebraciones porque no había lugar en el mesón para ellos. Y por eso Jesús nace allá en un establo, en un pesebre, en un lugar donde, no donde estaban allá los burros y las vacas acostados ahí. De hecho, incluso se cree que esta enramada donde Jesús nació pudo haber sido una que se construyó para la celebración de los tabernáculos, que sigamos a leer. No donde estaba el burrito allá que muestran en el pesebre que le hacen a usted, el burrito allá al lado, ¿cierto? Mirando a Jesús, ¿sí? No tiene nada que ver con vacas, un ganado, ¿sí? Sino un lugar donde se preparaba para, precisamente los judíos debían de dormir una semana, que si ya lo vamos a leer, repito, fuera, digámoslo así, de su casa en tabernáculo con un propósito. Ok, entonces, volviendo acá, mire que había una santa convocación, había un sonido de trompetas, había descanso, había reposo, había ofrenda, había alegría, había gozo por la celebración. ¿Cómo se cree o se piensa que esto puede estar relacionado con Cristo en algún cumplimiento de algo que reúna, digámoslo, estas características principales de esta celebración? Ojo, convocación, trompeta, reunión, ¿cierto? Alegría, gozo que había en esta celebración. En esta celebración que llevaba trompeta, nosotros podemos estar relacionándola con la venida de Jesús. En la venida de Jesús va a escucharse el sonido de la trompeta. Ahora, porque muchas veces me preguntan esto, ¿no? Pastor, ¿y se va a escuchar el sonido audible así de la trompeta? Yo no sé. Pero va a sonar una trompeta que los cristianos vamos a escuchar. Si se va a escuchar en el mundo entero o no, no lo sé. Pero lo cierto que sí sé es que el cristiano la va a escuchar. Porque la palabra nos enseña, vamos a ir a 1 Corintios, deja allí marcado. 1 Corintios 15. El tiempo no rinde, hola. Voy a leer versículos 51 y 52. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, dentro de las mismas celebraciones que hacían los judíos, ellos conmemoraban todo eso, resurrección, o sea, una nueva, espiritualmente, una nueva vida, un nuevo comienzo, etcétera, ¿sí? Pero dice que no todos dormiremos. Yo por eso creo, ¿sí?, que nosotros veremos el arrebatamiento de la iglesia, porque somos la última generación y porque estamos muy jóvenes, ¿o no? ¿O no? Bueno, pero los jóvenes también se mueren, ¿cierto? ¿Sí? Ok, podemos morirnos también en cualquier momento. Pero tengo esta esperanza de ser de estos que no dormirán, que no morirán, sino que seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, el sonido de la trompeta tenía una forma en particular. De hecho, esa trompeta se hace en Israel mayormente con cuerno de carnero. Al finalizar esa trompeta, es decir, se escucha un sonido en cierta manera que al final tiene una forma particular en que finaliza ese toque de trompeta, ¿cierto? Por eso se entiende a la final trompeta y no a la última trompeta, como algunos tratan de decir, de interpretar,
que el Señor viene al final de la gran tribulación porque es a la última trompeta. No, esta trompeta no tiene nada que ver con las 7 trompetas de Apocalipsis, los juicios de Dios en la gran tribulación. Entonces, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea que es un momento rápido, ¿cierto? Es un momento que no da espera, como para que usted diga, voy a correr a llamar a mi papá para pedirle perdón, voy a correr a llamar a mi mamá, a mi esposa, a mi esposo para reconciliarme con él o con ella. No va a dar tiempo de eso. De hecho, las vírgenes dormían, dice la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? En Mateo 25. Y cuando se oyó el clamor, despertaron. ¿Y qué pasó? El esposo llegó y entró y se cerró la puerta, ¿sí o no? Ahí no hubo tiempo de ir a comprar aceite. Por eso las que fueron a comprar aceite cuando volvieron ya estaba cerrado. No pudieron entrar. Entonces el momento es así, abrir y cerrar de ojos, rápido, un evento único que sucederá pues en nuestra época, porque ha sucedido en el pasado, en particular con algunos creyentes que creían en el Señor, como sabemos el caso de Enoc, ¿cierto? El mismo Elías fue llevado al cielo también. Pero un evento único para llevar a la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera Tesalonicenses 4 para dar la idea, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él, Señor. Aquí vemos algo. En 1 Corintios se dice que nuestros cuerpos van a ser transformados. Acá no, ¿cierto? ¿Cierto que no? Pero lo uno complementa lo otro. Porque lo que sucede es una transformación. La carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Pero acá Pablo da un detalle más que no se da en 1 Corintios. Y es que vamos a ser arrebatados hacia las nubes. O sea que hay una convocación. Hay una reunión. En la segunda carta a los tesalonicenses dice que acerca de nuestra reunión con Él, no nos debemos dejar mover en el sentido de que la venida del Señor está cerca. O sea, convocación. Y si la convocación es con Él, entonces una santa convocación, una santa reunión. Ahora, ¿cree usted que habrá alegría? Pues obvio, si eso es lo que más anhelamos. Eso es lo que más deseamos. Yo no sé usted, pero es lo que yo más deseo, de verdad. Yo todos los días me despierto y cuando me despierto en la cama digo, Señor, no quería despertar aquí. Y le pregunto, ¿vendrás hoy, Señor? Y a veces le digo, ven hoy, Señor, por favor, ven hoy. Porque ese es mi anhelo. No sé si hará parte del suyo. Y no lo haga porque yo lo anhelo. Hágalo porque su corazón lo sienta. ¿eh? No comience a decir, ay, Señor, así como el pastor anhela tu venida. No. Usted mismo. Usted mismo pida al Señor, ayúdame a anhelar, a amar tu venida, a desearla. Que yo me acueste y diga, Señor, quiero despertar en las nubes contigo. Recibiéndote allí en el aire. Hay una santa convocación, hay una reunión, se tocará la trompeta y los muertos resucitarán. Eso debe llenar también el corazón de alegría para aquellas personas que ya no están con nosotros, pero que murieron en Cristo Jesús. Si nos vamos a conocer allá de tal o X o Y manera, eso tampoco lo podemos nosotros descifrar con exactitud. Pero la esperanza está en que ellos subirán a las nubes. Amén. Juntamente con nosotros. Que llegó la hora de morirnos antes de. Hermanos, en paz nos morimos. Sin miedo a la muerte. Los verdaderos hijos de Dios aquí hay, ¿cierto? No le debemos temer a la muerte. Llegó la hora de morirnos. Aleluya. Ay, Señor, mis hijos ya grandes están la mayoría. Yo no creo que aquí hayan bebecitos. Bueno, acá unos cuantos tienen bebecitos. Pero hay, si se muere, el Señor se lo lleva y queda la abuela. ¿Sí o no? A veces tienen 2 abuelas, tienen tías abuelas. ¿Cierto que sí? No falta por ahí la que no tuvo hijo y quiere tener un hijo y ahí se lo cuida. Y hasta mejor que lo que uno lo puede cuidar. ¿Sí me estoy explicando?
Ay, el futuro de mis hijos. Yo supongo que usted está orando por el futuro de sus hijos. Y que el mejor futuro de sus hijos es que conozcan a Cristo, ¿sí o no? Ese es el mejor futuro de cualquier hijo y de cualquier persona en el mundo. Porque eso es lo que anhelamos, irnos con Él. Morir es ganancia. Y este evento lleva y trae la resurrección de aquellos que mueren en Cristo Jesús, el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, también puede mirarse desde el aspecto de la segunda venida de Cristo Jesús, como se los decía, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Jesús venga por segunda vez, también va a haber resurrección de los muertos. Los que mueren en la gran tribulación por causa de Jesús, resucitarán al final de la gran tribulación para reinar con Cristo aquí en la tierra, juntamente con la iglesia. Ahora, el hecho de que las primeras 4 fiestas se cumplieron en el mismo tiempo de celebración del calendario de Israel, no significa que también se tenga que cumplir estas en el mismo tiempo. Es decir, mucho predicador por eso dice, el Señor puede venir en septiembre o octubre, de acuerdo al calendario de Israel. Y se ha llegado a enseñar a tal punto que la gente comienza a creer que Jesús viene en septiembre o octubre. Y se levantan falsos predicadores a dar fechas de septiembre u octubre. Otros no son falsos predicadores, sino que lo mencionan en sus enseñanzas y la gente lo malinterpreta. Y luego dicen, vea, el pastor fulano de tal también dice que el Señor viene en septiembre o octubre. Hay un problema, mis hermanos. Y es que el calendario que manejó Moisés no hay exactitud de cuál sea hoy en día. Y aunque Israel tenga calendarios sacados de la Biblia, a ellos también les faltan unos periodos de tiempo. Y por eso hay diferentes calendarios y han tenido diferentes calendarios durante su existencia. Entonces pueda que su calendario no esté coincidiendo con el nuestro. Por eso no puedo esperar que venga en septiembre u octubre. Puede venir en cualquier mes del año, porque el día y la hora nadie lo sabe, nadie lo conoce. Yo he dicho personalmente, para mí, una fecha más propicia para que el Señor venga es diciembre. Porque en diciembre todo el mundo come, todo el mundo bebe, todo el mundo se emborracha. El pecado como que florece más en esa época, en ese mes. Y la Biblia dice como en los días de Noé comían, bebían, se casaban, más matrimonios en diciembre que otra cosa, ¿sí o no? Tremendo. Ya porque usted y yo no vamos a ese tipo de celebraciones de otras denominaciones o creencias. Pero matrimonio es lo que hay en diciembre, ¿sí o no? Hasta civiles, de todo tipo de credo en diciembre, porque hay más plata, porque hay primas, etcétera, etcétera, vacaciones, bueno, un montón de cosas. Y la gente está celebrando a un Dios, a un Cristo que no conocen siquiera, que no tienen en su corazón. Porque arman allá un altar, arman allí unos alumbrados, unas luces, pero ellos están revolcándose en el pecado. Entonces, no están celebrando a Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Pero el Señor puede venir septiembre, octubre. Yo lo espero en septiembre, lo espero en octubre, y todos los meses del año hay que esperar. Amén. Pero es probable que suceda para unos periodos o tiempos como estos, pero nadie puede tener la certeza y la seguridad de que así va a ser. Por eso, mis amados hermanos, cuando un predicador dé una fecha, de un mes, de un día, de un año, no le crea. Deseche eso. Trate de hacer entender a esa persona que está equivocada. Porque aunque nosotros conocemos los tiempos y las ocasiones, nadie puede determinar. Yo espero que este sea el año en que el Señor venga, claro que sí. Pero yo no puedo decir en el 2024 Cristo viene. Mire, este falso predicador, ya para mí es un falso predicador. Porque primero dio una fecha, luego dio otra, y ni siquiera ha dado la cara para decir, me equivoqué, me perdonan. Ahora solo escribe por ahí mensajitos de vez en cuando y que Dios sí viene y que tal, y cambia de una fecha a la otra fecha y a otra fecha y a otra. Y siempre fue que cometió un error en los cálculos, hermano. Nadie podrá hacer un cálculo exacto, porque nadie tiene, repito, el calendario con que Moisés tenía en la época en que Dios le dio la celebración. Y no hay ni siquiera en el judaísmo una evidencia palpable
en el Talmud y en todos los escritos antiguos, que se tenga certeza, uy, este era el calendario de Moisés, y a partir de aquí empezamos a sacar el tiempo. Ahora, usted sabe que los calendarios también los han modificado en diferentes épocas y tiempos. O sea que aún así tampoco puede haber una certeza. Pero sí conocemos el tiempo, y es cierto, porque las profecías van marcando el fin de los tiempos. La restauración de Israel sabemos que empezó a marcar el fin de los tiempos. Independiente del calendario de Moisés, independiente de las veces que hayan transformado otros calendarios, sabemos que esa profecía empezaba a marcar el fin de los tiempos, y eso es cierto, y ahí nos ubicamos, y por eso creemos que la venida del Señor está demasiado cerca. Pero aún así, no podemos determinar el día y la hora, ni siquiera el mes, mis hermanos, mucho menos el día, no podemos el año, no podemos ni siquiera la década. Yo puedo creer que esta sea la última década, pero aún así yo puedo estar equivocado. Y aunque yo crea que esta es la última década para mí, yo no puedo predicarles a ustedes la época, la década del 2020 al 2030 Cristo viene. No lo puedo hacer, porque la Biblia no me lo permite. Y Dios a nadie le va a revelar este día. Se lo dije hace unos años atrás. Vea, se puede morir ayunando para que Dios le revele el día y la hora, y téngalo por seguro que no va a suceder. Eso está en la potestad del Padre solamente. Nadie lo va a conocer. Cuando usted apoya a una persona que se equivoca con una fecha y luego otra, lo que usted está alimentando es su propio ego, su propio orgullo, su propio error. Y cuando lo defiende, peor todavía. Porque no ve que le está apoyando su error. Al contrario, hay que decirle, no, te equivocaste, reconoce tu pecado. Pero no lo quieren ni siquiera reconocer. Entonces creemos que esta fiesta puede cumplirse con la venida de Jesús. De hecho, creemos tiene también un cumplimiento con la venida de Jesús. Porque hay trompeta, hay convocación, ¿sí? Hay alegría, hay gozo. Porque obvio, se acaba todo dolor y todo sufrimiento en nuestras vidas. Qué tristeza uno amanecer enfermo, ¿sí o no? O no solamente a veces uno amanecer enfermo, ve a su familiar enfermo, que a veces hasta duele más ver a otro enfermo que cuando uno mismo está enfermo. No sé si a usted le pasa, y en especial pasa cuando son niños. El adulto, cuando su bebé está enfermo, dice, debería enfermarme yo porque yo sé qué siento. Pero él que no puede decirme qué le duele, y desespera y angustia más, ¿cierto que sí? Pero bueno, entonces Cristo viene y está a las puertas, mis hermanos. Eso es cierto, y esto es lo que más debe llenar nuestro corazón de alegría, de saber que muy pronto nos vamos con el Señor. Seguido de esta fiesta, vuelva allí a Levíticos. Bueno, Israel celebra, como decía, Año Nuevo, aunque bíblicamente no es el Año Nuevo realmente el que debería celebrar Israel. Según investigación, fue algunos rabinos los que cambiaron la celebración del Año Nuevo para el mes séptimo y no para el primer mes, como dice allá en Éxodo. Este será el primero de los meses del año, cuando ellos salieron de Egipto. De hecho, ese debería ser siempre el Año Nuevo. El Año Nuevo para nosotros no debería ser 31 de diciembre, sino el día en que Cristo nos sacó de la esclavitud, del pecado, del mundo. ¿Sí me va a entender? Ese es su Año Nuevo para usted y para mí. El día en que usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador y salió de la esclavitud del mundo. Levítico 23:26 dice: también habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Quién habló? Miren que siempre habló el Señor, no fue invento del hombre. Y todo esto evidentemente tiene que enseñarnos, como lo venimos hablando, ¿no? A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. ¿Qué día? 10 días, ¿cierto? El primero, pongámosle calendario acá, ¿cierto? El primero de septiembre, ¿era qué? La celebración de las trompetas. Al 10 de diciembre, de septiembre, el día de expiación.
colocándole un mes, ¿ok? No porque sea un mes que coincide necesariamente en Israel, siempre cambia, septiembre, octubre para nosotros. Entonces, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Siempre había que presentar ofrendas al Señor. Ningún trabajo de siervo haréis. Volviendo a las trompetas, miren que había descanso. Cuando nos encontremos con el Señor, entramos en el descanso. Entramos en el reposo. Y el reposo ya por siempre. Hebreos dice que todavía está la oportunidad de entrar en su reposo. Porque ese día séptimo estaba apuntando a ese reposo. No a descansar un día. Es más, a veces el día que descansamos es el día que más nos cansamos. Porque o es el día para hacerle aseo a la casa. Trabaja de lunes a sábado y al domingo usted puede pensar, me voy a pasear, pero tiene la casa sin asear. Entonces es el día que más trabaja muchas veces. Viene a la iglesia y cuando llega va a bolear trapero y escoba la casa. O sale de pronto y se va para algún descanso, algún paseo y vuelve a la casa más cansado de lo que se fue. Para arrancar al lunes a trabajar. ¿Sí me hago entender? Entonces el verdadero reposo está cuando Él venga. Físicamente hablando, espiritualmente ya debemos de estar en Él. Amén. Usted y yo debemos estar en reposo espiritualmente. Tranquilos, en paz. Ok, esta celebración, llamada también Yom Kippur, representa para los judíos ese juicio final cuando Dios juzgaba al pueblo. Por eso decía, las trompetas empezaba con una humillación y esta llevaba una humillación también, un clamor para que Dios les tuviera misericordia, repito, y no fuera a cortar sus vidas al año siguiente. Ojo, estoy hablando de la creencia judía, no lo que dice la Biblia. También era un día santo para ellos, lo sigue siendo solemne, sagrado para los judíos, que se celebra, repito, el mismo día, o sea, el día 10º del séptimo mes. Y en este día también se llevaba a cabo, o en esta celebración se llevaba a cabo, la expiación, el perdón o la limpieza de los pecados. Adicionalmente también agregaron ayuno a esta celebración, porque el ayuno implicaba también una forma de humillarse, humillar el cuerpo, humillar la carne, ¿sí? Y era dentro de las fiestas la que convocaba a este ayuno. Debía de hacerse evidentemente el día 10 del mes séptimo, como lo acabamos de leer en el versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. Ahora, paréntesis. Para nosotros ya este día está cumplido en Cristo Jesús. ¿Aló? Porque Cristo es nuestra expiación del pecado. ¿Recuerdan las palabras de Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita. Ahora bien, expiar implicaba cubrir. Cristo no vino a cubrir, vino a quitar el pecado. Por eso cuando estamos en Cristo no hay condenación. Porque no es que el pecado queda cubierto, sino que el pecado se quita. Por eso es que Dios nos mira como santos. Porque ya no está mirando pecado, porque el pecado fue quitado por su Hijo. O sea que este día la expiación está cumplido para nosotros. Amén. No debemos esperar otro día de expiación para la iglesia, porque ya se dio en Cristo Jesús. Y un solo sacrificio fue suficiente para él. Entonces, en Cristo se cumple esta expiación. Y también dice el apóstol Juan en su primera carta, ¿no? Que si hemos cometido pecado, tenemos a un abogado, a Jesucristo el justo, y que su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Para Israel se llevaba a cabo un cubrimiento, una expiación, un cubrimiento del pecado. Pero cada año Israel tenía que ir a hacer esta misma celebración. En esta celebración se sacrificaban, voy a hacerlo en resumen general, ya me acabó el tiempo. En esta celebración se sacrificaban 2 machos cabríos, uno para Jehová y uno para Azazel, que usted lo puede leer también, ¿sí? A uno se le colocaba, se sacrificaba, y el otro se le colocaba en las manos y se confesaban los pecados y se llevaba al desierto y se soltaba el macho cabrío.
¿Sí han leído esos números? Creo que es en números. No traje acá la cita, pero creo que es en número. Sí. Donde el corderito, el macho cabrío que se sacrificaba representaba a Cristo Jesús, porque Él tomó nuestros pecados, nuestra culpa. Y el otro sobre el cual se confesaban los pecados y se soltaba, está representándose al mismo diablo, que es la persona que llevó a que el hombre cayera en un pecado. Su influencia es la que permite que tú y yo pequemos. Por eso en el milenio Satanás va a ser cautivo y el hombre no peca. Porque aunque los que sobreviven siguen teniendo una naturaleza caída de pecado, no tienen esa influencia espiritual que los va a estar incitando a pecar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces se llevaba al desierto para que no volviera. O sea, desaparecía el corderito y representaba que Dios estaba quitándole el pecado, obviamente también, al pueblo durante ese año. Y por eso cada año volvían y hacían lo mismo. Ya nosotros no tenemos que repetir nada. Por eso cuando usted peque, usted no tiene que sentirse condenado. Tiene que arrepentirse y ya Dios perdonó su pecado. Amén. Usted no puede estar diciéndole al Señor otra vez, perdóname, perdóname, por algo con lo cual ya usted se arrepintió hace tiempo atrás, porque ya Dios se lo perdonó. Si su arrepentimiento fue sincero, usted ya no tiene que pedirle perdón a Dios por el pecado de hace 20 años, hermano. Es más, ni por el pecado de ayer, que ya usted se arrepintió. Porque el cristiano hoy en día sigue moralmente o psicológicamente afectado por sus faltas del pasado. Porque no hemos entendido que ya Dios quitó nuestro pecado, el Señor quitó el pecado. Y que no tenemos que estar a toda hora como si fuéramos todavía de la fe antigua, dándonos golpes en el pecho para que el Señor perdone nuestro pecado. De hace 5, 10, 15, 20 años, 1, 2, 3, un día anterior. Ya Él perdonó nuestro pecado. ¿eh? Entonces se celebraba y se presentaban los diversos sacrificios y el pueblo otra vez continuaba, pero al año siguiente volvía y se hacía la misma celebración. Por eso era que se cubría, no se quitaba el pecado. Cuando Cristo viene, ya no tenemos que hacer ningún tipo de celebración, porque nuestro pecado no está siendo cubierto, aunque también es válida la palabra, ¿ok? Pero ya está siendo quitado. Y no hay necesidad de más sacrificio, de más ofrendas por nuestros pecados. Por eso cuando usted también escuche, pacte, siembre, para que Dios salve, para que Dios perdone, para que Dios... Eso es mentiras, porque ya Dios perdonó su pecado, todo nuestro pecado, pasado, presente y el que lamentablemente podamos cometer en un futuro. Ojo, siempre y cuando no sea una práctica de pecado en nuestras vidas. Porque si es una práctica de pecado, entonces como dice la Escritura, no hemos nacido de nuevo. El que practica el pecado es del diablo. Le duela a quien le duela, ¿cierto? Le saque los callos, como decimos por allá, quien sea, esa es la realidad. Si practicas el pecado, no eres hijo de Dios. Entonces, volviendo al versículo 27, a los 10 días de este mes séptimo será día de expiación, tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Mire que todas llevan una santa convocación, reunión. Vuelvo, insisto, hermano, todas las cosas que hagamos para Dios deben de ser santa, con reverencia, con temor, con respeto. Esta fiesta consistía evidentemente en un momento de ¿qué? De aflicción a causa del pecado del pueblo para ser reconciliado con Dios. No era que se afligía para Dios humillar al pueblo, sino para traer reconciliación. Hoy en día las personas quieren vernos humillados y no reconciliados con Dios. De hecho, nos quieren ver humillados y en un futuro reconciliados o restaurados. Amado hermano, siempre que usted peque y usted se humille, inmediatamente es perdonado y restaurado con Dios. La gente no podrá verlo así, pero Dios lo está mirando así, porque es que ya Él juzgó el pecado. El pecado ya ha sido juzgado. Usted y yo no nos van apenas a juzgar el pecado, no, ya el Señor juzgó el pecado en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces cuando tú te arrepientes, no tienes que vivir afligido el resto de la vida por lo que hiciste. Obviamente causa dolor, amén, y causa tristeza recordar lo malo que hicimos.
Pero ya no debe llevarme a la depresión de que me quiero morir por esto que hice. No, ya el Señor lo perdonó. Ya lo limpió, ya lo lavó. Ojo, igual para esto, no estoy hablando de práctica de pecado, mucho menos una licencia para que entonces vayamos y pequemos como dice Pablo. No, porque la gracia no es libertinaje, ¿ok? No es que, ay, como el Señor perdonó mis pecados futuros, entonces cometamos un pecadito hoy, que Él me lo perdona. Y mañana otro y me lo sigue perdonando. Porque entonces ya estamos jugando con el Señor. Entonces, ese día, versículo 27, era de expiación. 28, perdón, ningún trabajo se hacía, se descansaba, porque es día de expiación. Mire, el propósito de esta fiesta era reconciliaros delante de Jehová. ¿Qué busca Dios siempre? Que el hombre esté en paz con Él. Esto muestra siempre que aunque el pueblo estaba bajo la ley, lo que Dios hizo fue darle gracia al pueblo y al hombre durante todas las generaciones que han pasado. ¿Quién estableció la fiesta? Dios. ¿Quién convocaba al pueblo? Dios. Lo mismo que vemos a nosotros. Le amamos porque Él nos amó primero. Llegamos a Jesús porque el Padre nos trajo. Pura gracia. O sea, no fue que nació del corazón nuestro salir en busca de Dios. Dios primero salió en busca nuestra y ahí es donde nosotros decidimos buscar a Dios. A veces también nosotros decimos, usted no está aquí porque quiso. No, yo estoy aquí porque quise. En este momento estoy aquí porque yo quise. Usted también, puede que la mayoría estemos acá porque quiso, puede que alguno esté obligado. Pero cuando yo no quise fue en el principio buscar a Dios. Él me buscó primero. Pero después de que Él me buscó a mí y me enamoró, ya yo no vengo aquí porque Dios me trajo obligado. Yo vengo aquí voluntariamente porque lo amo. Y yo creo que usted también debe de hacerlo así. O sea, aquí estamos porque amamos a Dios. No es que aquí no estamos por su propia cuenta o voluntad, no, aquí estamos por la voluntad. Que cuando no le conocíamos, no le buscamos por nuestra propia cuenta es diferente. Pero después de haberle conocido, ya lo buscamos por nuestra propia voluntad. Que espero que siempre sea así, amén. Repito, hay veces que no hay mucho deseo, pero aún así vamos a buscarlo, amén. Pero obvio, no le buscamos, no nació en nuestro corazón el deseo de buscar a Dios inicialmente. Pero ya que nos ha encontrado, ya que nos ha enamorado, ya que nos ha cautivado con su amor, ahora le buscamos con todo el corazón. De hecho, por lo general, las relaciones sentimentales de muchos de nosotros existen o existieron con personas que jamás hayamos visto. Otros, si no, la vecinita de toda la vida. Yo crecí jugando con ella y luego nos enamoramos y se casaron, ¿cierto? Pero en la mayoría fue un aparecido en la vida del otro. Perdónenme decir la expresión, ¿ok? O sea, una persona que no lo vio nacer, crecer, estudiar, nada, pero un día se encontraron. No, me dio risa estos días, ¿no? ¿Cómo es que escribieron en el chat? Se me fue. Y el alma gemela. Se encontraron, se enamoraron y a partir de ahí se buscan, voluntariamente o no. Pero primero no se buscaban, ¿qué van a buscar si no se conocían? ¿Cierto? Pero el Señor salió en busca nuestra porque obviamente sí nos conoce. Pero cuando nos cautivó ya empezamos a buscar. Entonces, volvamos acá al tema, ¿ok? ¿Sí? La persona que no afligiere su vida, su alma, en ese día de expiación, en ese tiempo, esa persona era cortada del pueblo. Ahora, nuestras vidas, si usted reconociendo su pecado, usted no se aflige, usted no se arrepiente, usted va a ser cortado de la presencia del Señor. Cualquier persona que después de confrontarse con la realidad de su pecado no se arrepiente, va a ser cortado de la presencia de Dios. O sea, va a ser condenado. 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. ¿Por qué? Porque no estaba sacando ese día para afligir su alma a causa de su pecado, para reconciliarse con Dios. Hermano, si usted sabe que ha pecado, lo que tiene que hacer es que aflija su alma delante del Señor. ¿Qué va a hacer Dios? Lo va a perdonar. Usted se va a reconciliar con Dios. Es que
Cuando uno lee estos detalles, es cuando uno más se enamora de Dios. O sea, ¿cómo yo siendo merecedor de la muerte por mi pecado, Él no me quita la vida, sino que me manda a arrepentirme y me perdona? Y luego me mira como si no hubiera hecho nada. No sé si me estoy haciendo explicar. Por eso el perdón de Dios es diferente al nuestro. Y nuestra manera de pensar es diferente. La de Dios es diferente a la nuestra. Porque nosotros perdonamos el pecado de las personas, pero cada vez que lo vemos, ahí viene el hipócrita ese. El falso, mentiroso, el engañador. Pero Dios sabe cómo nos mira. Ahí viene mi hijo amado. Eso es lo lindo del Señor. Por eso él mismo digo, usted no perdona las ofensas de su prójimo, de su hermano, yo tampoco le voy a perdonar sus ofensas a mí. Dios no nos está mirando como escorias, no nos está mirando como basura. Éramos vil, y de hecho eso éramos en este mundo, viles, pero para Dios de gran valor. Y ya no nos mira como eso. Y ya no mira al hermano, a la hermana pecadora, independiente del mundo que haya vivido. Ahora mira a su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Y por eso nos ve limpio, nos ve santo, nos ve sin mancha, nos ve sin pecado. ¿Sí me estoy explicando? Ok, si no hay arrepentimiento, mis hermanos, no hay perdón de los pecados. Habría aflicción. Ahora esto apunta a la nación, evidentemente, de Israel, que va a estar en gran aflicción al final de los tiempos. Y ya la estamos viendo. Los países que la apoyan le están diciendo, no te vamos a dar más armas, porque no vas a seguir con la guerra. Pero los enemigos se están armando cada vez más. Este tiempo de fiestas se cumplirá evidentemente con la segunda venida de Cristo, cuando Jesús venga a salvar a Israel. Usted puede leer Zacarías 12, ya el tiempo se me terminó. No me he dado cuenta que me ha pasado el tiempo, me perdonan. Zacarías 12, del 9 al 11, Zacarías 13, 6, Romanos capítulo 11, 25 al 27, se dará cuenta que Israel va a ser expiado al final de los tiempos. Porque Israel va a reconocer que Jesús es el Mesías, que ellos tanto han anhelado y anhelan hasta el día de hoy, solo que lo rechazaron 2000 años atrás. Y va a ser expiado el pueblo cuando el Señor venga. Nosotros no. La iglesia ya hemos sido expiados, ya hemos sido limpiados de nuestros pecados. Amén. Pero cuando el Señor venga con la iglesia, después de la gran tribulación, todo Israel va a ser salvo. Voy a leer Romanos 11, 26, dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora sus pecados fueron cubiertos, pero cuando reciban a Cristo, sus pecados serán quitados, porque solo Cristo puede quitar el pecado del mundo. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, te damos gracias, Señor amado, por este corto mensaje, Señor, de tu palabra y de estas celebraciones que nos dejan ver también cómo nos anuncias el futuro, pero también cómo el presente en el cual vivimos, Señor, donde nuestro pecado ha sido perdonado, ha sido quitado, ha sido lavado, ha sido limpiado por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida realmente consagrada para ti, para que cuando suene la trompeta, Señor, nosotros podamos ir a la santa convocación de las nubes, donde te recibiremos y donde estaremos siempre contigo, Señor. Gracias te damos porque nuestro pecado ha sido perdonado. Tú fuiste el que limpiaste y lavaste nuestros pecados con tu sangre, precioso Jesús. Ayúdanos a mantener una vida recta, íntegra delante de ti, Señor, porque ahora somos tus hijos, porque no hemos sido rescatados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de tu Hijo, como de un cordero sin mancha, Señor. Y gracias por haber limpiado nuestras vidas.
Ayuda a mis hermanos a que cada día entendamos esto, que tú nos perdonaste todos nuestros pecados, Señor. Que el pecado pasado ya ha sido quitado, ya ha sido perdonado y que nuestra vida no tiene que seguir afligida por las cosas que ya tú nos perdonaste, Señor. Ahora, si cometemos algo por esta naturaleza caída, debe de haber aflicción, debe haber dolor en nuestro corazón por ofenderte, Señor. Pero también debe haber un arrepentimiento genuino de corazón que nos conllevará a alejarnos de ese pecado y a pedirte perdón para seguir siendo limpios delante de ti, precioso Dios. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias pues, Señor amado, por enseñarnos cada vez más y más con todas estas cosas del Antiguo Testamento que nos siguen hablando y edificando en nuestro tiempo en este día, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Llévanos ahora en paz, en bendición, en seguridad y a todo lo que vamos a hacer en el resto del día. Que todo sea para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Aun cuando sea momento de esparcimiento, Señor, también sea para que tú seas glorificado y exaltado con nuestra vida. Porque todo lo que hagamos lo debemos de hacer, Señor, como para ti, decentemente, con orden, con santidad, sabiendo que tus ojos siempre están mirándonos en todo lugar y en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, damos gracias, pues, Padre Celestial. Llévanos en paz, en bendición, en seguridad y guárdanos de todo mal y peligro, Señor. Y ayúdanos a mantener una vida íntegra, consagrada para ti, amado Dios. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén.